Bueno, ahora vamos a entrar de pleno a la Edad Moderna. Pero antes de eso quiero hacer una pequeña digresión. Insistir en lo que decíamos al comienzo, que aquí se trata de hacer un relato de cómo se ha ido desarrollando el pensamiento. Claro que nos referimos, acá especialmente, luego ya veremos, a Occidente. Y entonces, porque se trata de relato, es importante enfocar en los enlaces, en cómo se va hilando, cosiendo las ideas, y por lo tanto en cada caso, en cada comienzo, tratar un poco de recapitular para ver cómo se llegó a ese punto. Se trata entonces de historiar. Recordemos lo dicho al comienzo, la presentación de todas estas charlas, de que alguien había dicho que la historia de la filosofía no era más que notas al pie de página de la obra de Platón. A lo cual yo agregaba que incluso antes, ya en la filosofía era debate, contraposición, diálogo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Heráclito y Parménides. Luego esto se hizo cada vez más claro porque en Grecia, sobre todo, la filosofía se desarrolló como en forma de diálogo y debate, los sofistas, Sócrates, etc. Y yo ahora decía que entramos en la modernidad. Y sin embargo, ya hemos estado hablando de modernidad, de grandes cambios, los descubrimientos científicos, descubrimientos geográficos del Nuevo Mundo, por ejemplo. Solo que hasta ahora hemos enfocado en ese momento de transición que fue el Renacimiento. Ese movimiento cultural que se produce entre los siglos XV y XVI y que sirve de puente entre la Edad Media y el mundo moderno, afectando sobre todo al campo de las artes y de las ciencias, como vimos. También habíamos hecho referencia a que ese nombre, Renacimiento, se debe a que retomaba ciertos elementos de la cultura clásica. Había una revalorización de la cultura greco-latina, incluida la contemplación libre de la naturaleza. Tras varios siglos, porque fue bastante larga la Edad Media, de predominio de una mentalidad dogmática y una visión teocéntrica. Sin embargo, esta vuelta a lo griego en la Edad Moderna está marcada también por una diferencia. Señalemos en primer lugar que los griegos vivían en un estado de integración y armonía con el cosmos y con la polis. Por ejemplo, Heidegger, que estudió mucho todo lo griego, un filósofo del siglo XX, dice que los griegos vivían en el mundo como en un teatro. Esto yo lo mencioné también al comienzo, donde se elaboraba el drama de la vida. Estaba muy en relación con la physis, ¿no? Con la naturaleza. Y tenían como una relación piadosa, volcada a los objetos. Y esta integración se daba también en el hombre del medioevo en su relación con su comunidad religiosa. Pero bueno, ¿qué ocurre en la modernidad? Hay que recordar que cuando hablamos de modernidad hablamos en primer lugar de una separación, recuerden, de la filosofía de la teología, lo que va a comportar un quiebre que se manifiesta en todos los aspectos. Por ejemplo, se separa el individuo de la sociedad, se pone fin al lazo vinculante que existía en la comunidad medieval
dado por la religión, o si nos referimos al mundo antiguo, la integración del hombre griego a la polis y esa vida en armonía con el cosmos. También era una decisión entre sujeto y objeto, naturaleza y espíritu, alma y cuerpo, naturaleza y cultura. Bueno, la modernidad se caracteriza por eso, por la escisión. Y en el orden del conocimiento hallamos la misma separación, porque antes la filosofía incluía todos los saberes. Y en la modernidad comienza a pensarse disciplinas independientes. Por ejemplo, para los griegos existía una unidad entre verdad, bien y belleza. Lo que era verdadero era bueno y era bello. Eso se puede ver, por ejemplo, en el banquete de Platón, que se habla de las almas bellas. No se trata de almas bellas por estéticamente bellas, sino que ya la belleza se identificaba con el bien y con la verdad. Y precisamente con Kant, que es el tema que vamos a comenzar ahora, que se separan esas esferas del saber. Esto es para Hegel lo propio de la modernidad, lo que él llama el momento kantiano. Y acá quiero hacer una aclaración, porque yo vengo mencionando de vez en cuando hablaba de los griegos, de los sofistas, etc., siempre menciono a Hegel. Y algunos me han preguntado por qué introduzco un filósofo del siglo XVIII cuando estoy hablando de los sofistas. Y precisamente porque Hegel, el pensamiento de Hegel, es una historia de la filosofía, porque lo que le interesa a Hegel cuando él filosofa acerca de cómo se ha ido desarrollando el espíritu, el desarrollo del espíritu, el desarrollo de la cultura, del pensamiento. Por eso me parece importante citarlo para ver qué es lo que él puede aportar para la caracterización de cada momento. En el caso de Kant vemos que él produce esta separación cuando a través de sus tres críticas va abordando sucesivamente las esferas del saber, de la moral y de la estética, como si se tratara de una necesidad del pensamiento. Y esta diferencia encierra en sí otra diferencia, que es lo que estábamos hablando antes, que el mundo griego se basa en una concepción cosmológica, de una mirada volcada al cosmos, que el sujeto gira alrededor de los objetos en una actitud receptiva, como pendiente de los objetos, esa actitud que decíamos que Heidegger llamaba piadosa, o sea, atenta a los objetos. Por ejemplo, la verdad para Aristóteles es entendida como adecuación del juicio con la cosa, o sea que el hombre debe llegar a la verdad, descubrirla y hacer que su juicio sobre lo que es la cosa concuerde con la cosa. Lo que hay que hacer es descubrir la verdad. Mientras que para los modernos hay que constituirla. Ahora el sujeto se vuelve protagonista. Antes era una mirada de espectador, ahora es el momento de la subjetividad. El sujeto está en el centro, es activo, se hace protagonista del conocimiento o constituyente del conocimiento. Y es así como la teoría del conocimiento deviene central, mientras que antes lo era la metafísica. Antes la pregunta era ¿qué son las cosas? Y ahora la pregunta va a ser ¿cómo conocemos? O sea, un interés por el método. Y este es el caso justamente de Descartes, cuya obra fundamental se titula justamente Discurso del método. Ahora bien, ¿en qué consistía este método de Descartes? Ya vimos, era dudar, a partir de la duda absoluta, ir avanzando de verdad indubitable a verdad indubitable. Pero esto
suponía circular por una sola vía, que es la vía de la razón, ya que lo que es la experiencia, el conocimiento sensible, para Descartes es mera opinión, la doxa, y por lo tanto es conocimiento confuso. De ahí que Descartes se alinea dentro de un racionalismo extremo que considera que todo conocimiento proviene de la razón y no considera para nada la experiencia. Pero afortunadamente esto no es la única forma de pensar. En la región insular, o sea, la de las Islas Británicas, tenemos el empirismo anglosajón, que se ubica en el otro extremo y entiende que todo conocimiento debe pasar por la experiencia. Los representantes más destacados de esta corriente son Locke, Berkeley y Hume, en una línea que va avanzando hacia una forma cada vez más radical. Por ejemplo, para Hume, el más extremista, todo conocimiento debe provenir de una impresión. De lo contrario es una mera ficción y como tal hay que rechazarla. Ahora, ¿qué es una impresión? Distingue entre impresiones e ideas. Las impresiones son las representaciones o imágenes mentales que provienen de nuestras percepciones. Por ejemplo, yo veo un vaso con agua, y bueno, esa es produce una impresión, una imagen mental. Y las ideas, en cambio, son copias de estas impresiones. Son lo que me represento cuando recuerdo. Es esa imagen, cuando recuerdo esa percepción de ese vaso. Y como tal, no va a ser más débil, menos detallista. Estas asociaciones de ideas se producen por semejanza, algo que es parecido, contigüidad, o sea, una cercanía en el espacio, una cosa que está pegada a la otra, o causalidad, o sea, una cercanía en el tiempo, una relación de causa-efecto. Sobre la causalidad dice, por ejemplo, que es una mera sucesión que se da con cierta regularidad. Por ejemplo, veo nubes y por costumbre asocio con la lluvia. Y eso se puede dar muchas veces, pero no es necesario que se dé siempre. La idea de conexión no proviene de la experiencia, es una operación de nuestra mente y por tanto no es necesaria, es una mera probabilidad. Bueno, con todo esto la conclusión de Hume es que las ideas de sustancia con causalidad son producto de la costumbre. Esto de que si yo veo siempre una nube y después la lluvia, establezco esa relación de causa-efecto, pero es nada más que por la costumbre, por el hábito. Asocio ideas por simple costumbre de ver siempre lo mismo. Esa es la conclusión de Hume. Ahora, ¿qué ocurre con esta conclusión? Que entonces la ciencia de la época también es producto de la costumbre. No tiene fundamento que la confirme. Hoy puede ser de una manera y mañana de otra. Se caen entonces todas las leyes físicas o leyes naturales. Bueno, la cuestión entonces aquí es que tenemos dos grandes corrientes de pensamiento, colocadas en las antípodas, en unas posiciones totalmente opuestas, enfrentadas. Es el racionalismo extremo, que todo proviene de la razón, y el empirismo extremo, que todo proviene de la experiencia. Y aquí es donde va a jugar Kant, que es el tema que nos va a ocupar en la próxima reunión.